Bien, pues continuamos con la serie Héroes de la Fe. Continuamos con la serie Héroes de la Fe. El tema de hoy es la fe de Jefté. Sí. Y vamos ahí a esta serie. Es el estudio de Hebreos 11. Sí, ya vimos acerca de la fe de Gedeón, ¿verdad? En este pasaje de Hebreos 11:32, de Barak, de Sansón, que fue la semana pasada. Bueno, hoy hablaremos acerca de Jefté. Sí. ¿Estamos listos? Bien. Bien, en una ocasión, un joven caminaba por un campo de Alemania mientras ocurría una tormenta eléctrica. El relato dice que un rayo cayó a un lado de un árbol por donde él pasaba. Al instante, este joven lo tomó como una señal de parte de Dios. «Ayúdame», clamó este joven, «y me haré monje». Este voto repentino cambió la vida por completo de Martín Lutero. Hay ocasiones, mis amados, cuando Dios usa tempestades o una crisis para despertarnos, esos famosos puntos de contacto, ¿no? Los cuales hemos hablado muchas veces. En esas ocasiones somos proclives para hacer votos o compromisos que cambian la vida. El problema, mis amados, es que la mayoría de nosotros somos más rápidos para hacer compromisos que para cumplirlos. Sí. Vivimos en tiempos en donde la palabra ya nos empeña, puesto que somos devotos a medias y promesas incumplidas. Alguien dijo por ahí que si todas las personas cumplieran las promesas que le hacen a Dios, no habría lugar en la tierra donde enviar a tantos misioneros. ¿No? ¿Cuántas veces no le hemos ofrecido nuestra vida a Dios a cambio de que nos saque de nuestros aprietos? ¿No? Señor, si me sacas de esto, te haré cualquier cosa que tú quieras. A donde tú quieras enviarme, yo iré. Sí. Esa es la expresión máxima de usar a Dios o creer utilizarlo. No. Recuerdo mi oración, y creo que muchos hicimos una oración similar a esta, ¿no? Señor, si cambias a mi papá, dejaré de drogarme. Fue cuestión de tiempo para darme cuenta que no era suficiente ver la obra de Dios en mi papá para que mi vida sea transformada. Sí. Pero solemos ser así. Solemos hacer ese tipo de oraciones, ¿no? Y en Jueces capítulo 11 tenemos la experiencia de un hombre que hizo un voto con Dios sin necesidad de hacerlo, pero lo hizo. Sí. Era un hombre lleno de pasión, de buenas intenciones para el Dios que servía. Y la tragedia se halla precisamente en este hecho, que tenía pasión sin conocimiento y sin cordura. Mis amados, la pasión sin conocimiento por lo general crea un fanatismo que destruye todo a su paso. Destruye vidas, destruye familias, destruye amistades, destruye reinos, ciudades enteras. El fanatismo es algo terrible. Y el problema de la pasión sin compromiso, sin conocimiento, sin cordura, la pasión mezclada con ignorancia, es lo que nos lleva a tal límite que muchas veces no hay retorno. Y si la cordura llega a tiempo, nos toma en el borde, en la cornisa, donde no solamente metemos una, sino las cuatro. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Ahora, esta pasión, ¿sí? Porque cuando hablo de pasión me refiero a este impulso inmediato que nos lleva a tomar decisiones de manera sanguínea, ¿no? Como por inercia. A eso me refiero. Y esta pasión o este impulso puede ser sincero. De hecho, puede ser una pasión real, bien intencionada, pero también puede ser realmente imprudente, tóxica y mortal, ¿no? Entonces, no estoy hablando de su esposa, miren, ahí le codió ahí. Tranquilo, hermano. Dije tóxica y te habla mi hija, ¿no? No. Entonces, repito, esa pasión sin cordura, ¿sí? Sin sabiduría, puede llevarnos a
a cometer tragedias, decisiones que son realmente terribles, ¿no? En Jueces 11:1, la palabra describe a Jefté como un hombre esforzado y valeroso, como un hombre valiente, que Dios utilizó para derrotar a los enemigos de Israel. Pero su pasión y su impulso desmedido lo llevaron a experimentar una de las mayores calamidades que un padre puede experimentar. Y es precisamente no ver descendencia y perder a un hijo. Ahora, ¿quién fue Jefté? Jefté fue hijo ilegítimo, nacido de una prostituta. Dice la Escritura que apenas llegado a su mayoría de edad, fue expulsado por sus hermanos de casa y le dijeron: mira, de aquí tú no te llevas nada. Y fue expulsado. Después de esto, dice la Escritura que se hace de una banda de ladrones, hombres ociosos, dice Valera 60. Que de alguna manera desarrollaron ciertas habilidades que, pasando el tiempo, cuando Israel se vio en guerra con los hijos de Amón, dice que los ancianos mandan llamar a Jefté y le hacen una propuesta. Y en el versículo 6 le dicen: Jefté, ven y serás nuestro jefe para que pelees en contra de los hijos de Amón. Por supuesto que detrás de este llamado está Dios. Los hombres lo habían rechazado, la familia lo había desamparado. Pero Dios no. Dios tenía un propósito para Jefté. Y muchos de nosotros tal vez podemos relacionarnos con él o identificarnos hasta cierto punto. Porque el único que vio algo o tuvo un propósito para nosotros fue Dios. Muchos de nosotros llegamos al Señor cuando todo estaba perdido. Cuando definitivamente ya no había más que hacer. Habíamos agotado nuestros recursos. Habíamos agotado nuestras fuerzas. Ya nos habían dicho que no servíamos para nada. ¿Sabe? En el mundo eso es útil. Tristemente. Pero Dios nos da un propósito. Los planes que Dios tiene para nosotros son mucho mejores. Incluso que los planes que nosotros pudiésemos tener para nosotros mismos. ¿Sí? En el versículo 9 dice que Jefté le dijo: está bien, voy a ir y voy a pelear. Sí. Y voy a pedir ayuda de parte de Dios para vencer a los amonitas. Y les hace la pregunta: ¿pero de veras voy a ser su jefe? ¿De veras voy a estar al frente de ustedes? Y dice que los ancianos dijeron: mira, Dios es nuestro testigo, y así es. Entonces Jefté fue con ellos y el pueblo lo nombró jefe y gobernador. Y dice que Dios puso a Dios por testigo. Ahora, Jefté fue un juez de Israel que ocupó este cargo durante 6 años, derrotando a los amonitas. Jefté fue el octavo de los jueces israelitas, según el capítulo del 10 al 12 de los libros de Jueces. Siendo el líder del pueblo de Dios, repito, su pasión fue mucho más rápido que la sabiduría y la prudencia, y fue, mis amados, su propia hija quien pagó las consecuencias y no sus enemigos. En el versículo 29 del capítulo 11 del libro de los Jueces vemos el insensato voto de Jefté. Repito, un voto que no tenía por qué hacerlo. Según las Escrituras, según el relato, todos los ejércitos de Israel se habían juntado para marchar en contra del ejército de Amón. Y Jefté ya había intentado hablar con sus enemigos, ¿sí? Pero la pelea era sí o sí. Tenía que darse, ¿no? La guerra era inevitable. Y dice el versículo 29 que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté y lo llevó hacia la pelea al frente de Amón. Y estando ahí, Jefté hizo un voto a Dios. Eso lo vemos en el versículo 30. Dice que Jefté dijo: si entregaras a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. La intención de Jefté es clara en el versículo 31. Dice: cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme. Lo que Jefté estaba diciendo a Dios fue esto: Señor, esta batalla es dura, será difícil librarla, no podremos solo, necesitamos tu ayuda, no nos dejes. Si tú me das la victoria, te ofrezco la vida de cualquiera que salga a recibirme. Aquella persona que me reciba, la primera a mi encuentro, la ofrezco a ti. ¿Por qué hizo esto Jefté?
¿Cuál es el contexto de esto? Les voy a ser sincero, cuando yo estaba leyendo esta historia, me empezó a doler la cabeza. Pero ahorita vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué hay detrás de todo esto, ¿no? En el Antiguo Testamento, nosotros encontramos instrucción respecto a los juramentos y los votos. Y déjeme decir algo, Dios toma muy en cuenta los votos y los juramentos. Él se toma muy en serio las promesas que se le hacen, aun cuando nosotros no, pero Él sí. Fíjense, la instrucción respecto al voto que Jefté hizo se halla en el libro de Deuteronomio. Vayamos por favor para allá, Deuteronomio 23, vamos a leer del 21 al 23. ¿Estamos ahí? 23, 21. ¿Estamos ahí? Dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Sí. El doctor David Jeremías hace mención de 3 cosas al resaltar estos pasajes y quisiera traerlos a mención para entender un poquito más acerca de esta lección. 1. Hacer un voto era una opción. ¿Sí? Dice ahí, lo leímos ahorita, ¿verdad? Pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. ¿Sí? Es decir, los votos, mis amados, no eran raros en el Antiguo Testamento, pero tampoco el romperlos. ¿Sí? Básicamente el voto era una opción, era una promesa voluntaria a Dios para reconocer una respuesta a alguna oración que uno pudiera haberle hecho a Dios. En otras palabras, Jefté no estaba obligado a hacer este voto, y esto es importante que nosotros tengamos en claro. ¿Sí? No tenía la instrucción de hacerlo. De hecho, esto pudo haber sido un acto de incredulidad de su parte. De hecho, más adelante vamos a ver eso. No. Entonces, el problema de Jefté no es que hiciera un voto o no. No. O sea, ese no es el problema. El hecho de hacer un voto era un acto voluntario. No era pecado hacer un voto, ni era pecado no hacer un voto. No. Pero ahí en Deuteronomio 23, 22 dice: mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es decir, hacer un voto no es pecado y no hacerlo tampoco lo es. Sí. El punto a resaltar es que no había nada que obligara a Jefté a hacer este voto a Dios. Lo hizo de manera voluntaria. Dios no se lo pidió, repito, incluso no era necesario, pero Jefté quiso ofrecer este voto. Sí. Otro punto a resaltar en este pasaje de Deuteronomio. Sí. En el mismo pasaje podemos entender que hacer un voto era una opción, pero cumplir el voto era una obligación. Hacer un voto es una opción, pero cumplirlo, si ya lo hiciste, es una obligación. Sí. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, dice, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti. Lo que hubiese salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás. De hecho, el Señor habla a través de Moisés en Número 31, se los leo. Dice: habló Moisés a los principales de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Sí. Si vemos el punto aquí, ¿no? No estamos obligados a hacer un voto. No hay ninguna obligación hasta el momento que prometemos. Sí. Pero si hay una promesa, ahí las cosas cambian.
Ahí las cosas cambian. Nuestra posición delante de Dios es otra. Nos posicionamos en una perspectiva muy diferente delante de Dios. Mis amados, y esto nos habla de que muchas veces, y es importante esto, somos tan ligeros en nuestras palabras. De verdad, y creemos que a Dios podemos engañarlo o podemos enredarlo con nuestros argumentos para al final salirnos con la nuestra. Debo decirlo así, pero Dios no es un vendedor del mercado el cual podemos regatearle, mucho menos con nuestra vida, que ni siquiera es nuestra. No nos pertenece. Eclesiastés 5:4 dice: cuando a Dios le haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5, fíjense lo que dice: mejor es que no prometas. ¿Sí? Porque dice, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Es claro el mensaje. La realidad es que Dios, mis amados, lo sabe todo y de Él nadie se burla. Lo que se promete delante de Él, según lo que nosotros estamos leyendo en las Escrituras, es obligación que se cumpla. No lo digo yo, lo dice la Escritura. No. Ahora, mi consejo es este: si no tienes necesidad de ponerte en la línea de fuego, no te pongas. No te pongas. Jefté no tenía la necesidad porque él ya había recibido una promesa. Él había sido lleno de Dios. La mayoría de las veces que nos metemos en aprietos es precisamente porque no confiamos en el Señor. Y déjame decirte algo. Sí. Estamos habilitados de parte de Dios por su Espíritu para resolver cualquier situación que se venga en este mundo. El Señor dice que Él no pone a los suyos una prueba que éste no pueda soportar o no pueda librarse. Porque junto con la prueba el Señor precisamente da la salida. Somos habilitados, capacitados por su Espíritu para poder salir de cualquier problema que nos enfrentemos. Ahora, esa es una realidad. El asunto es que nos apropiemos de esa realidad, que la creamos en nuestro corazón y que caminemos en obediencia. Pero cuando empezamos a hacer trueques con Dios y empezamos a hacer malabares, es porque la realidad es que no estamos caminando bajo esa promesa en donde no tenemos que hacer absolutamente nada. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ahora sí, Señor, te voy a entregar mi vida. Ahora sí voy a leer la Biblia. Ahora sí voy a orar. Ahora sí voy a ir a la iglesia. Ahora sí voy a estar. Ahora sí, ahora sí. Dios no puede ser burlado. Y algo que menciona la Escritura ahí acerca de las promesas y los votos es que son un lazo de nuestra alma. Son ataduras. Pero me estoy atando a Dios. Sí, pero el asunto es que lo tienes por juez. Estamos en la gracia, hermano. Dios sigue siendo el mismo. Sí. Dios sigue siendo el mismo. Esta demanda hacia su pueblo vemos en Dios mismo cumplirse, ¿no? En Hebreos 10:23 dice, y hay muchos pasajes de esto, pero no me voy a detener ahí, pero dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios es fiel a sus promesas. Dios lo que dice lo cumple. Dios había dado su espíritu a Jefté. Dios le había prometido la victoria. No era necesario decirle a Dios: a ver, pues mira, ahora sí como para que amarrar, ¿no? Para amarrarlo, entonces ahí te va, ¿no? Te voy a entregar algo más. No necesitamos agregar absolutamente nada. Entonces, Dios cumple sus promesas, es su naturaleza,
no puede negarse a nada de lo que sale de su boca, y todo lo que dice se hace, todas sus promesas se cumplen, sus pactos son perpetuos. Isaías 48, el profeta dice así: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre. Sí. En Proverbios dice lo siguiente: lazo es al hombre hacer apresuradamente, escuche, voto de consagración. Y después de hacerlo, reflexionar. Híjole, Señor, te dije que todos los sábados no iba a ir a ningún lado más que me iba a quedar en la casa estudiando la palabra. Y 2 sábados nomás me duró la vida. Como ejemplo, ¿no? Pongamos el nombre que sea. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo reflexionar. Impetuoso, ¿no? Así el arranque, el ímpetu, la pasión en el momento, la decisión sanguínea. Estoy metido en un aprieto y es ese bálsamo, ¿no?, que necesito. Como si Dios necesitara para obrar. No, mis amados, un lazo es una atadura. Un lazo es una atadura. ¿Y cómo puedo salir de ese lazo? ¿Cómo puedo desamarrarme, por así decirlo? Cumpliéndolo, haciéndolo. Sí. Dios demanda integridad de los suyos, mis amados. La palabra integridad tiene que ver con una sola pieza, sin doblez. Dios demanda integridad de los suyos, pero hemos de reconocer cuán ligeros somos. Así que hacer un voto, repito, es una opción. Cumplirlo es una obligación. Y el punto número 3 en este pasaje es: y romper el voto es una ofensa, es pecado. Va subiendo de nivel, ¿no? El voto no es obligatorio. Sí. Si lo haces, tienes que cumplirlo, pero si lo rompes, estás pecando en contra de Dios. El versículo 21 de Deuteronomio 23 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Dios de ti, dice, y sería pecado en ti. Está hablando, esta palabra pecado tiene que ver con transgresión. Y sabemos, ¿verdad?, que la transgresión, como hombres que transgreden las leyes de Dios, nos posicionan, ¿verdad?, en una enemistad con Él. En la Escritura tenemos muchísimo acerca de los cumplimientos de votos. Salmos tiene mucho que decir acerca de esto. Se los leo. En Salmo 50:14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. No es solamente llegar con Dios, sino es prometer lo que prometiste, obedecerlo, hacerlo, llevarlo a cabo, ¿no? Salmo 56:12 dice: sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza. Es la demanda acerca de los votos, de las promesas a Dios. Salmo 66:13: estaré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Normalmente cuando nos salen un montón de promesas, ¿no? Papito lindo, ¿no? Ayúdame. Ahora, un voto que corre peligro de romperse es una idea, mis amados, que debería hacernos temblar. Sí. Un voto que corre peligro de romperse es una idea que debería hacernos temblar. Es decir, si está en nuestra mente un voto y sabemos que no lo vamos a cumplir, de verdad temamos a eso. Lo digo porque es tan fácil hacer votos y juramentos a Dios cuando estamos en situaciones difíciles. Y cuando pasa la tempestad, hacemos como que la Virgen nos llama, ¿no? Pues Dios entiende. Dios sabe que estaba asustado. Dios sabe por lo que estaba pasando, ¿no? Él entiende. Bueno, pues según las Escrituras, vemos cuál es el pensamiento de Dios
acerca de esas promesas. ¿Sí? Entonces, por eso, mis amados, debo decir que aquella promesa, ¿verdad?, tiene mucho más conflicto, ¿verdad? O debería de preocuparnos más la promesa acerca del problema que estamos teniendo dentro de este contexto, ¿sí? Es decir, es mucho más peligroso hacer un voto sin el compromiso debido que cualquier otra calamidad que pudiera pasar a nuestra vida. ¿Sí me explico? Entonces, antes de continuar con la historia de Jefté, quiero volver a decir esto. No tenemos que hacer votos si no estamos completamente seguros de que Dios es quien nos está guiando a hacerlo. Si no tenemos esa seguridad, no lo haga, no lo hagamos. Ahora, le estoy animando a no comprometerse con Dios. Por supuesto que no, de ninguna manera. No, la enseñanza de hoy lleva como propósito librarnos de nosotros mismos, porque debo decirlo, ¿verdad? Sin compromiso, pues no hay relación. Sin relación no hay compromiso. No estoy hablando de eso, no estoy diciendo que no tenemos que comprometernos con Dios, no estoy hablando de eso, estamos hablando de los compromisos que muchas veces hacemos, votos, promesa, de manera ligera, que tienen un costo, sí o sí. La semana pasada hablábamos, ¿no?, de Sansón. No pasa nada, no pasa nada. Podemos perfectamente encajar esa misma situación en cuestión de los votos. Es que le he prometido tantas cosas a Dios sin cumplirla durante toda mi vida y no pasa nada. Ajá, mira tu vida, compadre. No prosperas, no creces, no avanzas, estás constantemente en depresión, hay problemas en tu casa, hay enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. No salimos de una cuando entramos de otra. ¿No pasa nada? Es uno de los mayores engaños, creer que cuando pecamos no pasa nada. Y ahorita a la luz de las Escrituras hemos visto que cuando nosotros prometemos algo a Dios y no lo cumplimos, es tomado por pecado. ¿Sí? Entonces, yendo, ¿verdad?, a la historia de Jefté. Jefté hizo su voto. Repito, no tenía que hacerlo. ¿Qué implicó esto? ¿Por qué lo hizo? En primera instancia, creo que Jefté no confió en la promesa de Dios. Repito, Dios lo había llamado, Dios había sido lleno del Espíritu Santo, según Jueces 11:29. Él lo había llevado a la pelea lleno del Espíritu. ¿Sí? En el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre los hombres para fortalecerlos, para habilitarlos a cumplir un propósito. Podemos recordar, ¿verdad?, Sansón cuando derrotó a sus enemigos. ¿Sí? Dice que el Espíritu venía sobre de él y hacía, ¿verdad?, ciertas hazañas. Entonces Dios vino sobre Jefté y él no confió del todo, pensó que debía añadir algo más, sí, que no era suficiente la promesa de Dios para él y quiso comprometer a Dios, escúcheme, comprometer a Dios con un voto insensato. Quiso amarrarlo, quiso atarlo, cuando en realidad el que se estaba enlazando era él mismo. Ahora veamos el relato. Jueces 11:30. Acompáñeme, por favor. Dice: y Jefté votó a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Ahora, seguramente lo que Jefté pensó en primera instancia, normalmente quienes recibían al Señor en la casa eran precisamente los sirvientes, ¿sí? Eran los primeros que lo recibían. Pero dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. ¿Sí? Me perdí.
Ok, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aored hasta llegar a Minid, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Esto estaba en el plan de Dios. Sí. Dios cumplió la promesa a Jefté. Según Jueces, Dios entregó la victoria a los hijos de Israel, liderado por Jefté. Ahora, el asunto es que esta victoria era de Dios. Esta pelea era de Dios, no era de Jefté. Sí. Ahora, dice en el versículo 34, ¿verdad? Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí que quien lo recibió, ¿quién fue? Su hija. Dice aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella, esto es muy importante, ¿sí? Este tipo de datos cuando nosotros leamos es muy importante porque nos da luz. Y ahorita vamos a ver por qué. Dice, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Sí? Son como paréntesis, ¿no? Y cuando él la vio, y se rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. Vamos a acentuar eso. Yo y mis compañeras. Entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad. Otra vez, acentuar eso. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, de nuevo este mismo acento, y ella nunca conoció varón. ¿Sí? Vemos acentuado eso en el texto, y eso es importante. Como lo mencionaba hace un rato, debo reconocer que esta parte del relato hizo que me doliera la cabeza, ¿no? Ya que a simple vista nosotros estamos delante de un sacrificio humano para Jehová, ¿no? Y pareciera que Dios lo recibe. Y la verdad es que a mí me costaba mucho trabajo decir, ¿cómo Jefté va a estar entre los héroes de la fe sacrificando a sus hijos? Pero vamos a ver, ¿no? Dice, cualquiera que saliera, esta fue la promesa de Jefté, de la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. ¿Sí? Vamos a revisar con detenimiento la oferta de Jefté. ¿Sí? Y necesitamos un poco de contexto en esto. Si nosotros concluimos que Jefté efectivamente está ofreciendo en sacrificio a su hija a Dios, lo deberíamos de respaldar en el hecho de que esta era una práctica muy común en los pueblos vecinos. ¿Sí? Ofrecer a los hijos a las deidades. Y esto podría explicar la ofrenda de Jefté. ¿Sí? Él muy joven fue despojado de su casa, ¿sí? La Biblia menciona, ¿verdad?, que tenía una bandita por ahí de malhechores ociosos, ¿sí? De hecho, la palabra es que robaban, ¿no? Ladrones, ¿sí? Entonces, ¿qué tantas mañas aprendió Jefté? ¿Sí? Nosotros tendríamos que concluir algo así, pero el capítulo 11, en el versículo 1, nos da, mis amados, luz acerca de quién era Jefté. Dice que él era un hombre esforzado y valeroso. Sí. Dios conocía a Dios, Jefté conocía a Dios, no del todo, pero sí lo suficiente para no hacer un acto tan demoníaco como este. Sí. Más porque había instrucción. Esto tiene que ver con un temor básico al Señor. En Levítico 18:21, Dios a través de Moisés les había dicho al pueblo lo siguiente: no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Dice, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sí?
este hombre, Moloch, bueno, esta deidad, ¿cuál hombre, no? Este dios pagano, Moloch, era una estatua, ¿sí? Era como un toro con las manos y debajo era un horno. Se prendía fuego al horno y las manos eran de bronce, ¿sí? Y estas se ponían caliente, hirviendo. Entonces la práctica de ellos era que ponían a los bebés, a sus hijos, en las manos de esta deidad y se consumían ahí, literalmente. ¿Sí? Lo que Dios les está diciendo precisamente al pueblo de Israel es: no me rebajes a eso, porque era una práctica común. ¿Sí? Si tú ves que el pueblo vecino se relaciona así con sus deidades, no me rebajes a eso. Yo no me rebajo así. Deuteronomio 12:31 dice: no harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses. Fíjense, abominable y que Dios aborrece. ¿Qué es? Pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Es algo abominable y es algo que Dios aborrece. ¿Sí? Entonces es claro, Jehová al rechazar por completo este tipo de práctica. ¿Sí? Es abominable delante de sus ojos. Entonces, desde esta perspectiva y en todo el contexto bíblico, no podemos embonar la interpretación de Jefté ofreciendo a su hija y Dios recibiendo esta ofrenda. No podemos. Ahora, volvamos al voto de Jefté. Cualquiera que saliera de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová. Este voto es muy similar a aquel voto de una mujer afligida por su esterilidad. Y eso lo encontramos en 1 Samuel 1:10. Se los leo. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová. Dice: y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordases de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de tu vida, de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Este tipo de votos era muy común. De hecho, después en Jueces vemos el voto también, ¿no? Y Dios pidiéndolo como tal a Sansón. Pero era algo muy común, ¿sí? Era muy común, una práctica constante, ofrecer en voto a los hijos. Pero el Señor, ¿sí?, los recibía de una manera muy distinta a todas las demás naciones, a todos los pueblos paganos. Cuando Dios pedía un hijo, no era en sacrificio, sino era en pertenencia. Ahora, ¿por qué, mis amados? ¿Qué implicaba esto? ¿Por qué la reacción de Jefté? Porque usted y yo podemos coincidir en esto. No hay algo más precioso y el anhelo más grande de un papá que un hijo sea entregado a Dios, ¿cierto? ¡Qué padre! O sea, ojalá, es mi anhelo, es mi añoro, que mi hijo se entregue al Señor y que lo ame. Y mi hija también, por supuesto. Que mis hijos amen al Señor y le sirvan y vivan para Él. Ese es mi anhelo. Pero ¿por qué esa reacción de Jefté? Jueces 11:34. Dice que cuando él volvió a su casa, ¿sí?, y vio que su hija lo recibía, dice, rompió sus vestidos diciendo: ¡ay, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. ¿Por qué esta reacción de Jefté? Sí. Mis amados, Jefté estaba renunciando a su descendencia. Y Dios no se la pidió. Nunca se la pidió. Él fue desechado de su familia. Él terminó de crearse sin familia. Seguramente un anhelo en él era tener una familia. Y Dios se lo había concedido. Y algo que enfatiza en los textos es precisamente que era su única hija, que no tenía otro hijo. Sí. Y la única manera de él poder ver, ¿verdad?, más hijos era a través de su hija. Sí.
Pero con este voto, el entregar a su hija, esto era algo como lo que nosotros conocemos como las monjas, ¿no? En el catolicismo. Por eso es que ella, ¿sí? Y en el texto enfatiza tanto la virginidad. ¿Sí? Dice ahí, cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ¡ah, hija mía! En verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Aquí, ¿qué es lo que estamos nosotros rescatando? O lo que vemos en Jefté, que era un hombre de palabra. Ciertamente impulsivo, hizo un voto totalmente bobo, pero era un hombre de palabra. Entendía el temor a Dios. Él sabía lo que Dios pensaba acerca de los votos y de aquellos que no lo cumplían. Sí. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme lo prometiste. Vemos una hija piadosa, ¿no? La verdad es que yo me imagino a mis hijos: no, papacito, no. Papacito, no, ya me voy a portar bien. Era una doncella, debió haber tenido entre los 12 y los 16 años. Sí. Dice: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre. Es decir, era algo que ella había externado en su corazón: concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad. Sí. Y yo y mis compañeras. Entonces dijo: ve. Y yéndose por 2 meses, dice, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. ¿Sí? Y de nuevo dice: ella nunca conoció varón. ¿Sí? Los votos y las promesas, mis amados, son parte de las relaciones. Es parte de la vida. ¿Sí? Un comentarista hablaba acerca del dolor de Jefté, y él poniendo en contexto toda su vida y por supuesto el contexto histórico en el que estaban, el hecho de no tener descendencia era algo muy doloroso. Dice: no sabemos, o sea, realmente para él fue un sacrificio total el hecho de perder a su hija. El hecho de no tener a su única hija, ¿sí? Y no tener descendencia. Debo decir, repito, que los votos y las promesas son parte de las relaciones, es parte de la vida. Los compromisos que vamos adquiriendo a lo largo de nuestro peregrinar y el cumplimiento de esto hablan mucho de quiénes somos. ¿No? Como por ejemplo el voto en el matrimonio. Y es un voto vigente. Hoy en día no hacemos ese tipo de votos como lo vemos, pero el matrimonio sí es un voto muy similar a los tiempos antiguos, en donde nos comprometemos no solo con la persona que tenemos enfrente, sino también con Dios y los testigos. Y la sociedad, mis amados, es precisamente la evidencia de que cada vez, repito, nuestra palabra vale menos. ¿Qué está pasando con los matrimonios hoy en día? El voto que se hace es temporal. Bueno, para Dios no existe tal cosa. Para Dios los votos son perpetuos, son para siempre. Así son sus promesas, por cuanto Él es así. La razón por la cual Jefté está dentro de esta lista de héroes de la fe, hombres que son distinguidos por su fe, fue precisamente eso. ¿Sí? Que tuvo el valor para cumplir una promesa que dio, ¿verdad? Que hizo un voto totalmente impulsado en sus emociones y tal vez en medio de una desconfianza a Dios. Pero cuando cayó en sí, concluyó en algo. Y esto es algo importante que debo mencionar. Lo relevante realmente en nuestra vida de fe es en qué concluimos, mis amados. Porque dentro de nuestro peregrinar podemos cometer muchísimos errores. Lo vamos a cometer. Vamos a equivocarnos. Vamos a tropezarnos. Pero el asunto es en qué concluimos. Al final del día llego y me postro a los pies de Cristo o no. Ese es el asunto. ¿En qué concluyo? ¿A dónde concluye mi mente? ¿A dónde concluye mi corazón? ¿A dónde va y se recarga? ¿A dónde va y se postra? Sí. Vemos, ¿verdad?,
a este hombre que al final, ¿sí?, terminó prometiendo lo que cumplió. Entonces, es un aspecto de la fe el cumplir nuestras promesas. Víctor, ¿me ayudas con el piano, por favor? Jesús habló acerca de las palabras de los hombres, ¿sí?, y dio instrucción respecto a esto. En el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo 5, 33 al 37, dice lo siguiente: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo, no juren de ninguna manera. Dice, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado en sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tu cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Necesitamos crecer y avanzar tanto en esta área, como generación, como iglesia, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No, te lo juro que sí. No, que tú sí sea sí, tú no, no. Te lo juro, no, de veras, mira, por el pececito, dijera el pastor, ¿no? Por el pececito que te estoy diciendo la verdad. Que tú sí seas sí, tú no, no. Jesús te está llevándonos a un nivel más alto. Nos está llevando a otro nivel. No es necesario ese tipo de votos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya tenemos la promesa. Porque nosotros ya somos libres en Cristo Jesús. Porque ya estamos habilitados por el poder de su Espíritu. Porque tenemos su palabra. Porque somos guiados. No tenemos que hacer nada más. Estamos habilitados para poder transitar en esta vida y salir victoriosos. Porque la batalla ya se peleó y se ganó. Cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, somos como Jefté. La pelea está ganada, es innecesario ese tipo de votos. Con la motivación de querer hacer un trueque con Dios. Dios lo sabe todo, mis amados. Dios lo sabe todo. Así que no se ponga en la línea de fuego si no es necesario ponerse. No nos comprometamos a la ligera. Y si nos comprometimos, cumplamos. Respetemos el acuerdo. Vayamos a Dios y cumplamos, mis amados, aquellas promesas que hacemos a Dios. Si hemos comprometido nuestra palabra, afirmémosla, aunque una haya sido de una manera superficial. ¿Sí? Y por otro lado, cuidemos nuestras promesas. No seamos como Jefté, que su pasión y el calor de la situación lo llevó a comprometer su vida y la vida de su hija. Quiero terminar con esto porque hay un principio muy importante. Varones, nuestras decisiones implican muchísimas cosas. Nos llevamos, mis amados, junto con nosotros a nuestra familia, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Solteros, los que están a punto de casarse, cuiden muy bien las promesas que van a hacer y que su matrimonio de verdad esté centrado en lo que el Señor quiere y en lo que el Señor desea para sus vidas. El mundo está vendiendo la idea de no importa, cálale, después te divorcias y te vuelves a casar. Escuchaba a un pastor que un día alguien le dijo a él, en una enseñanza lo escuché, que llegó y le dijo, no, dice, pastor, es que vi una muchacha, dice, y la vi y sentí que con la mujer que me casé no fue la correcta. Tan loco, le dijo. Es que somos tan así. Que Dios nos libre, mis amados. Que Dios nos libre. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra.
Gracias por tu consejo. Gracias, Señor, por mostrarnos la vida de estos hombres como Jefté, que tal vez no malintencionado, Señor, cometió errores y pagó las consecuencias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a no cometer el mismo error, e imitar lo bueno, e imitar su diligencia a cumplir la promesa, en honrarte, en respetarte, en darte el lugar como Dios que eres. Seguramente si Jefté estuviera aquí nos diría: no prometas de manera apresurada, no hagas votos de manera apresurada, no te apresures. Necesitamos, Señor, crecer en el escuchar tu voz, Padre, en ser agudos en lo que tú quieres. Batallas las libramos todos los días. Tú nos has prometido la victoria, Señor. Que podamos estar firmes en esa gran verdad. Ayúdanos, Señor. Debemos de confesar que nuestra humanidad se hace presente, Señor. Y hay momentos difíciles, complicados. Necesitamos de ti, necesitamos de tu confort, necesitamos, Señor, de tu paciencia, de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Familia, pues que Dios me los bendiga. Gracias por su tiempo, su paciencia. Si Dios quiere, nos vemos el miércoles a las 7 por Zoom y el sábado en la mañana también, ¿vale? Bendiciones, saludos allá en casita.